oportunidad de apagar o de quitar o poner en modo avión. Y vamos a tomar un minuto de silencio para ir conectando. Entonces, simplemente tomar unos respiros profundos, ir entrando en ese ser, esa esencia brillante que todos tenemos. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta quinta edición de las Mujeres Inspiradoras. ¿Y cuántos habéis estado en otras ediciones? ¿En todas? ¿Alguien? Sí, qué bien. Sí. ¿Queréis más luz o está bien así? Yo estoy bien. ¿Y me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces, quinta edición, qué emoción. Y también en un día como hoy, que es el 8 de marzo 2024, 113 años después del primer Día Internacional de la Mujer. ¿Y cuánto hemos conseguido en este tiempo? Pues voy a leer algo que no es tan positivo en todos estos años. Hemos tenido avances, sí. Las Brahma Kumaris existen, lideradas por mujeres, menos mal, desde los años 30, sí. cuando se fundó la Universidad de las Brahma Kumaris, y todas mujeres. Pero el lema de este año, porque cada año van cambiando el lema del Día Internacional de la Mujer, y el lema de este año es invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Porque ese punto, uno de los puntos del lema de este año, enlaza muy bien con las invitadas de hoy. Porque según los hechos y las estadísticas, el sistema económico actual agrava la pobreza, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, afectando desproporcionadamente a las mujeres y a los grupos marginados. Entonces, los defensores de modelos económicos alternativos proponen un cambio hacia una economía verde y una sociedad del cuidado que amplifique la voz de las mujeres. Entonces, buena noticia, esto es el trabajo de este año. Pero no vamos a hablar de la economía verde en sí, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos mujeres inspiradoras. Y voy a empezar contigo, María Faúndez, que es chilena de nacimiento y ahora ciudadana británica. Y es la que coordina la iniciativa medioambiental de Brahma Kumaris en Londres. Y en el año 2013 fue instrumental en la creación de un grupo medioambiental de Brahma Kumaris ahí en Londres para responder a la necesidad de tomar una mayor conciencia medioambiental en la comunidad. Ella trabaja con grupos del medio ambiente locales, internacionales y contribuye a eventos de cambios climáticos y le gusta establecer redes con comunidades medioambientales y creo que ya han empezado a crear comunidad. Sí. Mallorca las he estado escuchando y veo, muy bien. Y en el 2019 asistió a la conferencia de la ONU
de cambios climáticos en Bonn, Alemania, y en el noviembre del mismo año participó en los eventos de la sociedad civil en Chile de la COP25. Y en el 2021 estuvo con la delegación de Brahma Kumaris en el COP26 en Glasgow. Y es estudiante y profesora de Raja Yoga desde los años 80, y antes de jubilarse trabajó con terapeuta de Shiatsu. Bienvenida, María. Gracias. Y la otra invitada es también amiga mía y es una de mis heroínas aquí en Mallorca, porque forma parte, y Inma lo sabe, forma parte de una comunidad de individuos que son los verdaderos héroes de esta isla y nos van a salvar. No hay mucha responsabilidad, pero entonces, aunque es local de Mallorca, origina del Reino Unido y no es británica, pero tiene la nacionalidad también británica. Una típica complicada. Pero se llama Mailing Colorado y nombres complicados. Y es autora. Pero ella no es complicada. No, porque trae solución. Autora, miembro de la Junta de la organización sin ánimo de lucro, Permamed, nombre oficial. Permacultura Mediterránea, Permamed. Eso, ¿Sí? Permamed. Sí. Y Permamed promueve el aprendizaje, la comprensión y la aplicación de la permacultura en la isla. Y tienen centros educativos en toda la isla. Tenéis que saber más. Mailing es la mujer. También es mentora y profesora de jóvenes adolescentes en Inca y imparte talleres y cursos sobre temas de permacultura. Y esto es uno de los objetivos de Mailing: crear entornos regenerativos y resilientes que ayudan a la sociedad a sanar, permitiendo un desarrollo holístico para las generaciones futuras. Qué buen objetivo. Y con especial atención en las redes y las comunidades que están construyendo. Bienvenida, Mailing. Muchas gracias. Sí, y el tema de hoy es reconectar con la Madre Tierra, visión, unidad y acción. Y qué mejor figura para ese Día Internacional de la Mujer, la Madre Tierra. Y pues me gustaría empezar para hablarnos de vuestras relaciones con la Madre Tierra. Describe cómo es esta relación y qué significa para cada una y qué importancia tiene en vuestras vidas. Entonces, María, empezamos contigo. Cuéntanos toda esta relación, por favor. Estaríamos aquí todo el día y toda la noche. Bueno, la relación con la Madre Tierra es una relación natural. En cierto modo, sabemos y entendemos que Dios nos provee todo lo que tenemos, pero como madre y padre además, porque normalmente consideramos a Dios como el padre, pero en realidad también es madre, así que está incluido en el Año Internacional de la Mujer. Pero la Madre Tierra, como decía Ramón, nos provee de alimentos, nos provee del techo donde vivimos, es decir, que todo lo que recibimos, todo nuestro sustento, en todo sentido, viene de la Madre Tierra. Es decir, que si no existiera la Tierra no podríamos existir nosotros, ¿verdad? Entonces, mi relación con la Madre Tierra es una de mucho agradecimiento, de mucha... ¿cuál es la palabra? Es esa, ¿no? De gratitud y reconocimiento por todo lo que nos da. Y en general pienso que el agradecimiento nos trae
satisfacción en la vida, ¿verdad? A poder agradecer, poder reconocer lo que estamos recibiendo. La Madre Tierra nos da el techo donde vivimos también, es decir, que todo lo que se construye, todo lo que tenemos, viene de la Tierra. Entonces, es ese reconocimiento que nos trae una gran satisfacción. Y pienso que ese agradecimiento también nos hace tomar conciencia de cómo debemos relacionarnos con la Tierra, con ese respeto. Para mí, el respeto hacia la Tierra es lo más importante, ¿sí? Y no solamente hacia la Tierra, sino que hacia mí misma, hacia otros seres, hacia todo el ser viviente y hacia todo lo que existe en la Tierra. Entonces se cree que, se ha dicho muchas veces, ¿no? Muchas personas han dicho que si no existieran los seres humanos, la Tierra se regenera sola y puede continuar, ¿verdad? Miley sabe mucho acerca de la regeneración de la Tierra, ella nos puede hablar más de eso. Entonces se regenera sola porque la naturaleza es así, funciona de forma natural, es decir, todo sigue ocurriendo. Somos los seres humanos los que interferimos con nuestra manera con nuestro acercamiento hacia la Tierra y sus recursos. Lo has hecho todo. No, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo. También, para mí, la Madre Tierra, o Gaia, o como se quiera ver, para mí me pone de nuevo en mi lugar como ser humano. Tenemos este maravilloso córtex cerebral, ¿no? Que supuestamente nos hace diferentes, pero la Madre Tierra me hace ver dónde están las conexiones, me hace ver los ciclos y me hace ver que soy parte de ella. Me hace aterrizar y sí, un poquito es esto, ¿no? El poder verme a mí como ser humano y poder ver qué conexión tengo y cuál es mi lugar dentro de este gran ciclo de todo lo que hay, que es muy grande. Y has hablado de conexión, porque toda la familia estáis conectados en este mundo de la permacultura, y tu hijo ahora está con el interés en... Bueno, en muchas cosas, porque él toca muchos temas, pero en el micelio, que es, digamos, lo conocemos como los champiñones, las setas, que es lo que vemos en la parte de arriba, en la parte superficial, pero él está estudiando y le interesa mucho las conexiones y todo lo que va conectando, todo lo que hay en el mundo natural por debajo de lo que vemos, por debajo de la Tierra. Eso es muy interesante, yo lo encuentro fascinante, porque dicen que los árboles tienen toda una red de conexión debajo de la tierra y se comunican entre ellos, pero lo que hacen además es que se cuidan entre ellos. Efectivamente. Es decir, se apoyan, se cuidan y se comunican, ¿no? Y hay mucha más colaboración que competitividad, que siempre pensamos que hay mucha competición en la naturaleza. Y sí que es verdad que hay veces que sí que existe, pero hay mucha más colaboración de la que somos conscientes dentro de la naturaleza. Entonces, sí, lo que decías de que el ser humano, si no estuviera, la naturaleza se regeneraría, quizás también hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que podemos hacer nosotros para regenerar, ¿no? Hablando con mi hijo sobre este tema, me comentaban que el Amazonas se está descubriendo que posiblemente hay una teoría que es un bosque o una zona que ha sido creada o en gran parte diseñada por el ser humano, por los pueblos precolombinos. Entonces, esto da mucha esperanza de decir, no solamente somos agentes de destrucción, podemos hacer mucho por la regeneración y por no solamente preservar lo que hay, que es muy importante, pero también pensar en las futuras generaciones y ir diseñando un entorno regenerativo. Sostenible, quizás haya que ir más allá, ¿no?, que el tema de la sostenibilidad a este punto. Qué bien. Y
la práctica diaria para conectar, y no sé dónde en Londres vives, pero las grandes ciudades, que aquí en la isla es muy fácil, ¿no?, poder estar en la naturaleza, en nuestra hermosa tramontana o en costa. Pero para ti, la práctica diaria... Sí, es muy interesante esa pregunta, sobre todo, como dices, porque yo vivo en la ciudad. Yo vivo en Londres Central, en South Hampstead, ¿conoces, no? Ah, tiene. Entonces es central, muy central. Sí. Y claro, lo que veo de la naturaleza, lo que veo, pero una cosa es lo que uno ve y lo otro es la experiencia que uno tiene de nuestra conexión, nuestro contacto con la naturaleza. Lo que veo desde mi ventana de la cocina son unos árboles allá en los jardines que tenemos por la parte de atrás de la casa. Y porque además vivo en un apartamento, ni siquiera tengo un terreno donde pisar. Acá encuentro que es un verdadero lujo tener terrenos, ¿no? Por ejemplo, donde vive Ramón, que mañana vamos a hacer un taller, luego los vamos a invitar. Hoy yo estaba, pero alucinada, porque llegué ayer de Londres. Por la noche, sí. Por la noche Glynis amablemente me fue a recoger al aeropuerto, pero cuando abrimos la puerta de la cocina y vi este enorme terreno, para mí que es enorme porque yo no tengo ni ese un pedacito de terreno, entonces me pareció alucinante, un lujo. Yo amo la tierra, los árboles, todo lo que contiene, amo los animalitos, por eso que tal vez no debería decirlo, pero sin ofender a nadie, por eso es que no como nada animal, no ingiero nada animal, porque también los respeto, ¿no? Y tienen derecho a vivir y quiero mucho a los animalitos, me encantan. Y por fuera, por la ventana, veo a las ardillitas, y veo los pajaritos de los árboles, y no solamente eso, es un tema muy profundo, porque la naturaleza entra a la casa de uno y está dentro, aunque uno vive en un apartamento, porque tengo comida, que viene todo de la madre tierra. Entonces, cuando cocino, cuando preparo, realmente considero mucho cómo lo que estoy comiendo o lo que voy a preparar viene de la madre tierra, y cuánto tomó en sembrar, en comprar las semillas, en sembrar, la gente que trabajó para poder producir uno de los productos que yo uso. Y a veces tengo muchos, ¿no? Y yo digo, qué riqueza todo lo que la tierra me ha dado. Entonces eso es una forma también de conectar, de apreciar y agradecer lo que la tierra nos da. Cuando corto verduras, estoy pensando, extraordinario esto, que cómo lo produjeron y viene de la tierra y es algo natural. Y yo lo estoy tocando y me siento privilegiada de tocarlo y de poder cocinar y cortar y todo eso, y le agradezco también. Le agradezco al agua cuando me baño, lo primero en la mañana, ¿no? Mi ducha. Le agradezco al agua también cuando bebo, el agua es sagrada para mí. Entonces la verdad es que todos los elementos de la naturaleza son sagrados, pero hay otra conexión todavía que es muy interesante. Uno tiende a mirar hacia afuera, pero más cerca de lo que está al exterior es el cuerpo. Este cuerpo está hecho de los elementos de la naturaleza también. Entonces aquí es donde vivo yo, el alma, aquí me siento aquí como un conductor, conduciendo este cuerpo, y también lo aprecio mucho, lo respeto, y siempre hago lo necesario por alimentarlo bien, por mantenerlo bien. Y siempre digo, lo último que voy a decir, porque si no, no voy a parar. A menudo yo pienso que he gastado mucho, tal vez todo lo que tenga, en mi salud, porque considero que la salud es muy importante. Si uno con salud puede hacer muchas cosas y beneficiarse uno y a otras personas, pero si uno no tiene salud, entonces no es mucho lo que puede hacer. Mentalmente sí podemos enviar igual vibraciones, pero idealmente quiero tener uso de mi cuerpo lo más posible en esta vida, así que me preocupa la salud, es algo a lo que pongo atención.
lo que como, lo que ingiero. Sí, sí, el hecho de uno mismo, ¿no? Como reflejo de la naturaleza. Yo también estaba pensando efectivamente en eso, porque somos todo lo que viene de fuera. En la permacultura hablamos, ¿no? de las tres éticas: del cuidado de las personas, del cuidado de la tierra y de pensar hacia el futuro. Y esto también me acordaba mucho cuando hablabas, ¿no? De dónde viene todo lo que tú has recogido, todo lo que estás trayendo hacia adentro, hacia tu cuerpo. Y luego también, para mí es muy importante, dónde va, cerrar los ciclos, ¿no? De todo. Yo intento, en práctica diaria, encontrar la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, pensando mucho en esto, en cómo estamos cuidando el planeta, en la huella que tiene todo lo que llega hasta mí, luego lo que voy devolviendo al entorno, de qué manera se devuelve, si lo hacemos de una manera, cómo se gestiona, si se honra, de dónde ha venido, porque bueno, podemos honrar también, yo lo intento, yo lo procuro, de dónde vienen las cosas, pero también quiero hacerlo de vuelta al planeta, ¿no? Cómo gestiono el agua, cómo gestiono... No siempre es fácil ser coherente en estas cosas, ¿no? Porque vivimos dentro de cada uno, dentro de su contexto. Lo que decías me ha resonado mucho, porque ahora estoy viviendo en el campo, pero he vivido durante mucho tiempo en ciudad, y ahí también mucha gente me decía, no, pero ¿cómo puedes ser permacultora en ciudad? Pues es uno de los sitios donde tiene un impacto tan grande, porque ahí sí que donde decimos, ¿no? Que el problema es la solución, y el problema en las ciudades muchas veces, en cuanto es relativo a la naturaleza y al impacto que tiene, es muy grande. Entonces, si tú consigues, es como la acupuntura, ¿no? Si consigues tener ese punto, tener un impacto, ese impacto se replica mucho más, a mayor. Y bueno, durante el tiempo que yo estuve, que fueron muchos años, muchos más de los que llevo viviendo en el campo, pues intentaba hacer esto, ser lo más coherente posible en mi práctica diaria de gestión de vida, que al final es esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Me permites? Sí. No, quería preguntarte, porque la mayoría de las personas, o no sé, me imagino, no saben lo que es permacultura. Entonces, en Londres me relaciono con unos grupos que, sobre todo uno de ellos, son tan, ¿cómo se dice? Son muy incluyentes, ¿no? Inclusivos. Y normalmente explican, ¿no? Y dicen, por ejemplo, dicen los cambios climáticos significan tal cosa y lo definen, ¿no? O ponen en su carta de noticias y dicen, la injusticia climática significa tal y cual. Entonces, a mí me interesa mucho saber lo que es la permacultura. Sí, en principio la definición sería diseño de entornos sostenibles donde vive el ser humano, ¿no? De asentamientos sostenibles. Hoy en día ya hablamos de regenerativos, porque es difícil sostener lo que ahora ya se tambalea mucho. Esto incluye, comemos todos los días, entonces se habla de la agricultura y de cómo hacer que la agricultura sea no nociva, ¿no? Para el medio ambiente, porque es uno de los grandes retos que tenemos. Pero también entra pues todo lo que es lo que nos hace como seres humanos tener ese impacto, ¿no? Que sería la gestión de la energía, cómo construimos nuestros entornos, nuestras relaciones sociales. Abarca muchísimas cosas, la gestión del agua, entonces de los residuos, como he dicho antes. Entonces es un poco, es esto, la permacultura, como regida por estas tres éticas: del cuidado de la tierra, del cuidado de las personas y de la visión. La tercera ética a veces es un poco debatible, porque a veces ha resultado incómoda cuando se habla de los límites que hay dentro de un entorno de recursos
no infinitos o finitos, pero si pensamos en lo que es el futuro, en el cuidado del futuro, en que no heredamos el planeta de nuestros padres, sino que lo cogemos prestados de nuestros hijos, en realidad, pues esto nos hace pensar en esa tercera ética como la de el compartir de forma justa, no solamente con todos los habitantes del planeta, más que humanos, ¿no? Lo que son nuestros congéneres dentro del planeta, sino también todos los del futuro, todo lo que haya, el pensamiento de las 7 generaciones futuras. Entonces, esto es un poco... Ya me he perdido, no sé, he hablado Sí, tanto que ya... no, yo no sé si alguien... Sí, porque hay permacultores aquí Sí, también, ¿eh? sí. Así que... Pero ¿cómo os encontráis ahora escuchando? Porque lo que me está veniendo esta coherencia es bastante difícil en nuestra sociedad. Y tú has ido más allá, cerrando círculo y devolviendo. Y solamente el tema de reciclaje en mi pueblo y en toda la isla es bastante, no sé, se puede deprimir bastante fácil. Pero vosotros, ¿cómo estáis? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Porque yo sigo con preguntas, tengo un montón. O quizás si algún permacultor que haya aquí quiera añadir algo más que yo ya me haya dejado por el camino, que Yo pensaba que permacultura tenía mucho que ver con lo plantas y no pensaba que era tan amplio, ¿no? Sí, yo también. Sí, porque siempre lo es un curso de permacultura o esto, entonces pensaba, es una manera sostenible de... Bueno, cuando empezó con la idea de la agricultura porque era lo que más impacto se veía que tenía en nuestro entorno en ese momento, pero luego no es lo único en lo que estamos impactando en realidad. Y al final decimos permacultura, pero son etiquetas, ¿no? No hemos inventado la rueda, esto es sabiduría ancestral que hay de mucho más allá. Verdaderamente estamos observando la naturaleza, como han hecho los pueblos aborígenes de toda la vida, y aplicándolo. Tenemos la desventaja de que hemos perdido la conexión con la tradición oral de nuestros ancestros. Y entonces, porque era más fácil quizás, la mayoría de nosotros está en otros sitios, no tiene ya esa conexión con cómo van las cosas, y entonces pues tenemos un pensamiento muy lineal en nuestra cultura, en nuestra sociedad. La idea de cerrar círculos, como dice Kliñes, es en plan de ¿cómo, no? ¿Cómo puedo llegar si quiero hacer medio movimiento? Y entonces pues para mí mucho de la permacultura ha sido traducir este pensamiento holístico a un pensamiento lineal para que se pueda adaptar y aplicar y diseñar de esta manera. Yo a gente nativa le hablo de la permacultura y de diseñar, y etcétera, y gente que está activamente haciendo cosas, preservando mucho de lo que hay, de lo que nos queda en el planeta, se ha preservado gracias a los pueblos indígenas. Y se ríen, me dicen, vale, gracias, gracias por la información, ¿no? Pero está puesto de una manera que nosotros lo podemos aplicar. ¿Me ven? No sabía si sí, yo quería preguntarte una cosa. I'm sorry, no está haciendo trabajo, es que... Sí, yo estoy de vacaciones, qué bien. Como hablas que vives en el campo, ahora por lo tanto en el campo pues tienes que ajustarte a los recursos. Sobre todo me refiero a los recursos naturales, como puede ser el agua, que siempre es más escasa y es más complicado. Entonces, ahí me interesa, porque yo también tenemos una pequeña casa, estamos reformando, y el problema siempre es el agua. Recoger el agua y después utilizarla. Y una de las cosas que nos preocupa, y a ver si tú tienes dentro de la permacultura, si eso está bien considerado,
por ejemplo, es el váter seco. ¿Sí? Entonces, sí es, cuando estás en el campo, Sí, sí. tiene... Somos la única especie que ensucia el agua que necesita para su supervivencia. Yendo por ahí, pues sí. A ver, esto es un melón, ¿no? Que no sé si lo queremos abrir ahora, pero a lo mejor podríamos hablar en otra ocasión. Sí, hay que ir a visitar. Sí, sí. Apuntarte permamed.org. Y tener esa conversación. Sí, porque tienen, lo que me encanta de ellos es que tienen sitios, y también tenemos a ti, ¿no? Sí, en otro sitio, sí. en Somnonorat, tienen Bellísimo. para ir a ver en acción, y también son Escola Kumar. Sí, bueno, Kangaya ahora en Selva. Sí, Sí, han cambiado el nombre, sí. vale. Pero, vamos, porque tengo otra pregunta. Hablándonos un poquito, por ejemplo, María, cuando miraste en Londres, en el centro de los Brahma Kumaris, y querías cambiar cosas, ¿vale? Cuéntanos brevemente un poquito del proyecto ahí, del single use plastic y todo esto. Pero ¿qué hacías con los retos de la vida, con momentos difíciles? ¿Cómo encontrabas soluciones? Porque aquí todos podemos hacer algo, ¿vale? Pero a veces estamos sin empezar porque parece que es demasiado lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que conseguiste en cambiar actitudes, en atender a muchas visitas anualmente, cuéntanos un poquito, y también de cómo conseguiste, si había problemas que seguramente alguien metía equivocadamente en... En realidad es adoptar una conciencia como la del medio ambiente y de cuidar del medio ambiente, es algo que toma tiempo, es un proceso. Y allá en Brahma Kumaris todavía estamos en este proceso y requiere de mucha paciencia. Y sí, a veces hay retos. Muchas veces pensé que tal vez las cosas no iban a funcionar o que quería dejarlo de una vez, porque es frustrante cuando es difícil explicar y para las personas cambiar su forma de actuar y su conciencia frente a lo que se requiere para cuidar del medio ambiente. Pero luego como que la meditación que hacemos nos ayuda muchísimo, porque nos da esa estabilidad y esa claridad mental que uno necesita para tomar decisiones, y para tomar decisiones acertadas que sean beneficiosas. Entonces hay preguntas que vienen: ¿esto es de beneficio? ¿Es bueno para mí? Muchas veces también aprendo de esos retos, es decir, que hay una lección en cada cosa, aunque hayan dificultades, ¿verdad? Hay una lección siempre que aprender, y si uno lo deja, ¿no? Lo deja un poco, un rato, lo piensa, se calma por dentro, ¿no? Me calmo, me siento, medito un poco, o tal vez respiro profundo, ¿no? Sin reaccionar inmediatamente. Entonces es posible encontrar respuestas y soluciones, y creo que eso es lo que más me ha ayudado. Allá en Brahma Kumaris hemos logrado hacer muchas cosas, entre ellas cuando tenemos grandes festivales o celebraciones, como por ejemplo Navidad, entonces hay mucha gente que viene, 400 personas, a veces más, 600, 700. Y en esas oportunidades siempre usábamos unos platos plásticos para la comida, y que eran terribles, ¿no? Como que duele, ¿no? Ver ese plástico, como que te duele, ¿verdad? Y logramos cambiar, ¿no? Entrar en razón
y comprar, porque es más caro que comprar ese plástico que uno lo tira y que luego sabemos el problema que produce, que ocasiona al medio ambiente, a la madre tierra. Entonces ahora usamos unos que son biodegradables, que bueno, hemos comprobado y esperamos, porque tampoco, como decía Kevin esta mañana, no tenemos los resultados exactos de lo que pasa, pero lo que creemos y lo que entendemos hasta ahora es que realmente se degradan en la tierra, igual que como esas bolsas plásticas, que en lugar de pasar 100 años antes que empiecen recién a degradarse, y aún así nunca se degradan completamente. Las bolsas plásticas se empiezan a deshacer solas, ¿no? Las biodegradables, ¿no? Entonces eso fue un gran logro que tuvimos. Y es muy, como que da mucha satisfacción. Luego tenemos varias otras cosas, tenemos unos sistemas de reciclaje, como se cocina para muchas personas diariamente, reciclamos el aceite de la cocina y con eso hacen biodiesel, que es un combustible. Entonces también la compañía que recoge la basura y los reciclables lo convierten en energía. Entonces es una compañía que también logramos cambiar, ¿cómo se dice? Hacer la transición de una compañía que no es muy ética a una compañía que es altamente ética y muy transparente y que usa los reciclables para producir energía. Bueno, esa es alguna de las cosas. Qué gran satisfacción, ¿eh? Es que enhorabuena. Y vosotros en vuestros varios proyectos, seguramente, desde que me has recordado que vivías en Palma, en un apartamento, y tu marido se dedica al biochar, quemando... Bueno, mi marido, el biochar o el biocarbón, que es un... ¿lo explicaré? Sí. es un carbón vegetal que se utiliza para sirve para regenerar los suelos y mantiene la humedad, y también, que es muy importante en los suelos de Mallorca, y también hace como de sitio para almacenar los nutrientes. Y entonces mi marido se entusiasmó muchísimo con esto. Vivíamos en un piso de 2 habitaciones en Palma y él me decía que aquello no hacía humo, ¿no? Porque la idea es que quema sin oxígeno, a altas temperaturas, quema todos los gases, entonces estás quemando sin contaminar, que es una cosa que... Y luego tienes otra cosa, tienes el biochar y no solamente las cenizas. Entonces él juraba y me perjuraba que no haría humo, compró sus latas, utilizó latas de tomate que teníamos porque reutilizamos todo lo que podemos, y yo pensaba que nos echaban del apartamento porque es que montó una buena, pero bueno, la cuestión es que aquello ha ido creciendo y ya no son latas de tomates, ya son grandes cosas, y va haciendo biochar y lo hace fuera. Y es verdad que cuando coge la temperatura que toca, quema los gases y no produce humo, que es una gran satisfacción porque estás quemando cosas que normalmente se queman al aire libre echando el CO2 fuera, y aquí pues no lo estás haciendo así, y además al mismo tiempo obtienes algo para regenerar el suelo y cierras los círculos, que me gusta mucho a mí. Y como tu mailing y como familia y como comunidad de permacultura, las dificultades, los retos, ¿cómo habéis superado? ¿O es cuestión de trabajar en equipo? Trabajar en equipo para mí es indispensable, porque todos tenemos, queremos hacer muchas cosas, tenemos una gran pasión, la pasión es lo que nos levanta todas las mañanas, porque es verdad que hay días que, esto no... La gente que es activista y está haciendo muchas cosas de ese tipo, hay veces que tienes lo que es el burnout, ¿no? Que llega un momento como que ya no tienes más energía. Entonces no es un sprint, es un maratón. Nos podemos pasar la batuta de unos a otros, y cuando uno
falla, el otro te ayuda y nos vamos ayudando, apoyando los unos en los otros. Para mí es muy importante. Luego, el ser coherente, ¿no? El intentar, no es fácil, pero sí ir dentro de esta... El tema del agua es uno de los retos para nosotros tan grandes, ¿no? dentro de la isla. Y cuando tuve hace unos 4 años, estuvimos en un proyecto de comunidad, estábamos en el campo, agua de lluvia, recogiendo el agua de lluvia, paneles solares, bueno, pues regenerando el terreno porque había muchísima erosión, aplicando la permacultura desde todo digamos, todas las ideas había que plasmarlas ahí, ¿no? Y ver si efectivamente, que es estupendo, porque tienes una retroalimentación. Si no funciona, pues ahí lo tienes, ¿no? El papel lo sujeta todo, un diseño, pero aquí lo teníamos de verdad. Y el tema del agua era interesante porque había un váter de agua y no había una manera eficaz o práctica de diversificar esto. Entonces lo que terminamos haciendo fue encontrar una solución de hacer un sistema de filtración que luego el agua pudiera ir a regar plantas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, de nuevo intentar cerrar ciclos, y esto se hizo en comunidad, porque vino gente de fuera que, bueno, amigos que sabían hacer esto, vinieron y lo hicimos en comunidad, con lo cual todos ganamos en sabiduría y en satisfacción de haber hecho algo para ayudar. Qué bonito, ¿eh? Porque iba a preguntar qué ha sido lo más gratificante, pero estos logros de... Para mí lo más gratificante es el tema de la juventud, de jóvenes en permacultura. Cuéntanos entonces. Yo entré en permacultura por mi hijo, porque yo tengo un hijo maravilloso que en ese momento era un adolescente maravilloso, que me ha enseñado muchísimo, ha sido mi gran maestro, ¿no? Como tú decías que tú también. Y estaba pasando por un momento difícil. Y él entró a hacer unos estudios y llevaba 3 meses y me dijo: mamá, me están enseñando cosas que para un mundo obsoleto, que dentro de 10 años no me van a servir absolutamente de nada. Y yo le dije: vale, muy bien, hijo mío, ¿y cuál es el plan B? Porque si ahora dejas esto, ¿cómo seguimos? Y yo tuve la suerte de que en ese momento ya estaba, una amiga me había invitado, Mandy, a hacer un huerto entre amigos, que estábamos 3 familias. Yo no sabía que estábamos practicando la permacultura porque no sabía nada de agricultura, no sabía la diferencia entre un tomate y un pimiento, para mí todo era maravilloso y estupendo. Y se nos ofreció la oportunidad de hacer un curso de diseño en permacultura, un curso certificado, y que mi hijo también lo pudiera hacer. Y lo hicimos en familia, lo hicimos mi marido, mi hijo y yo. Y bueno, a partir de ahí él empezó a interesarse, empezó a estudiar más y más, se fue sacando diferentes cursos, entrando cada vez más en el mundo, y junto con otros jóvenes hicieron el grupo de jóvenes en permacultura. Y yo ver a estos jóvenes, eso sí que me levanta por la mañana, llevando a cabo diferentes proyectos con ilusión, conscientes de la problemática que hay, pero al mismo tiempo buscando estas soluciones y apoyándose los unos para... En la temporada del COVID fue muy impactante. Hicieron juntos el proyecto por Zoom, etcétera, porque no podían reunirse, pero siguieron con esta unidad y esta comunidad. Y bueno, han recibido un premio, han hecho muchas cosas que ya no es en sí lo importante, sino ese tejido comunitario que han conseguido, que es muy... Porque si miramos la situación, la tasa de suicidios de jóvenes ha subido alarmantemente. Sí. Y esto es algo que es muy serio, es muy serio, porque si no tenemos esperanza, nos podemos olvidar de todo lo demás. La cifra, la ansiedad por el clima entre la juventud internacional está en su punto más alto. En una encuesta en 2022, el 59% está preocupado por su futuro. Entonces, llegando a mi siguiente pregunta, ¿qué consejos
diráis vosotras no solamente a los jóvenes, porque también hay mayores que también están un poco desesperados pensando en el futuro? María, Sí. ¿qué consejos? Aparte del ejemplo que vosotros dais. Perdón. Estoy pensando todavía en lo que dijo Maylin, que me parece fascinante esto de formar comunidades, porque dentro del mundo, del tema del medio ambiente, se habla mucho de esto, de formar comunidades. Y de hecho, en el Reino Unido, los gobiernos locales están poniendo énfasis en esto. La noche antes de venirme, fui a una reunión de una de las municipalidades y los gobiernos ahora están un poco apoyándose en las diferentes religiosidades, en las diferentes creencias religiosas o espirituales, porque la mayoría de la gente del mundo, que son como un 85%, se adhieren a alguna forma de religiosidad o espiritualidad, alguna creencia religiosa. Entonces es una comunidad que tiene mucho peso. Entonces nosotros, como comunidad espiritual, formamos parte de varias asociaciones y también trabajamos con el gobierno local allá. Y sí, están formando comunidades porque en cierto modo es una preparación muy importante que yo creo que cada uno tenemos que considerar, porque a futuro, como los recursos de la naturaleza se están terminando, y como sabemos hay muchos desastres de la naturaleza, como hemos visto, ¿no? Incendios, inundaciones, sequías, todos los extremos, y que ocasionan mucho daño a las personas, al mundo y a la tierra. Entonces, si nosotros ahora formamos comunidades y aprendemos a trabajar juntos y a compartir y a vivir, en cierto modo, compartiendo, apoyándonos, en un momento en que algo pase, que está pasando en todas partes de una u otra forma, entonces vamos a poder sentirnos más apoyados, más en comunidad, ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos entre todos, y además ya nos vamos a haber conocido. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Para la gente los jóvenes, una de las cosas más importantes es el entender estos círculos de los cuales habla Maylin, que también a mí me fascina la idea de los círculos, porque entendemos que toda la naturaleza trabaja en forma circular, y si lo miramos desde un punto de vista más hacia afuera, vemos un círculo que es mucho más amplio, de mucho más tiempo. Es un círculo de tiempo, un ciclo de tiempo, y dentro de ese ciclo de tiempo entendemos que en este momento estamos pasando por ese momento de lo que se llama la época de la oscuridad, la época difícil, la época de transición, en la que estamos transitando de un momento de la noche al día. Es decir, que después de la noche seguro que tiene que llegar el día. Nunca hemos visto que después de la noche haya otra noche. O sea que tiene que llegar el día. Y dentro del círculo del tiempo, que es más amplio, estamos pasando por ese momento de la oscuridad, de la noche, en el que estamos cada vez acercándonos más y más a lo que se llama el día o la edad de oro. Entonces, que es el mundo mejor. Y lo que nos interesa más es entender ese aspecto para poder prepararnos ahora interiormente, y en todo sentido para el momento en el que vamos a llegar a vivir en un mundo mejor. Hay varios aspectos relacionados con eso, pero eso es la esencia. ¿Cómo hacerlo? Sí.
Sí, esto me recuerda, me lleva de nuevo a otro tema de permacultura, que es los patrones, ¿no? Y esto sería un patrón, efectivamente, de la naturaleza, ¿no? Y de ir desde el macro al micro, ¿no? A mirar dentro de viceversa. Sí. Es la idea de que sin esperanza no puede haber un objetivo, porque bajas los brazos y no te vas a levantar por la mañana, y esto hay que fomentar la esperanza. Y vuelvo a lo que dije un poquito al principio, que el ser humano se ha demostrado y se puede demostrar día a día, por eso es tan importante los sitios demostrativos y que la gente venga y lo vea y lo haga. Puede ser regenerativo, no somos simplemente un agente de destrucción. Tenemos tantísimo impacto de una manera como de otra, y es verdad que tenemos mucho impacto destructivo, pero si uno empieza a hacer esta práctica, también se da cuenta, y creo que esto es muy importante, el que los jóvenes tengan ese entorno y puedan ir viéndolo poco a poco. El dar consejos es complicado, porque el contexto no es, cada uno somos diferentes, nuestra realidad es diferente en cada caso, pero las emociones no mienten, y lo que uno siente al conseguir algo, la satisfacción de hacer algo, eso sí que está ahí. Cuando ves a los niños, que me gusta mucho, ¿no? el proyecto de PermaKids, porque los niños lo están haciendo y están haciendo el ciclo de entender la planta, hacer una pintura o algo de esta planta, pero siempre desde honrarla y entender su ciclo también y no cortarla todo. Por ejemplo, entender esa importancia, luego poder hacer la pintura, poder pintar con ella, y dice, esto yo creo que, y les ves, dicen, y ponen la semilla y crecen esa flor ellos. Esto yo creo que es muy importante, es el tema de la conexión, y esto crea una esperanza de poder decir, yo tengo un impacto positivo en mi entorno. En realidad cada uno puede adoptar la responsabilidad de hacer algo, porque luego todos esos granitos de arena forman una gran playa. Y esto empodera muchísimo. Las gotitas de agua. Sí, da mucha satisfacción a cada uno individualmente. Sí. Y además para los jóvenes yo pienso que hay un ejemplo que conocemos todos, que es el de Greta Thunberg. Sí. Ella estaba deprimida, creo que estuvo 2 años deprimida también, y la depresión te inmoviliza, o sea, estaba que no podía hacer nada. Pero para salir de ese estado, y de ese estado de temor, hay que moverse, hay que hacer algo. Hablábamos del movimiento. Exacto. Entonces hay que hacer algo, hay que realizar una acción. Y ella realizó la acción de ir a manifestar sola frente al Congreso o algo así. Sí. Con una placa, y luego formó un movimiento de jóvenes en todo el mundo y ha tenido un impacto, una persona. ¿Cuánto impacto podemos tener cada uno en tomar conciencia y en esparcir esta conciencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Esparcir. Sí, extender. Hay un despertar también en los jóvenes de que no quieren aceptar lo que hay. Yo creo que COVID también ha hecho que la gente empiece a despertar, a ver, oye, tenemos poder de hacer cosas nosotros, ¿no? Sí, a mí me preocupaba hace bastantes años una apatía que yo veía en general, que yo no veía, la rebeldía no la veía. Yo decía, pero bueno, los jóvenes son rebeldes, ¿qué está ocurriendo? ¿De qué habláis en la universidad? Sí, ¿dónde está el movimiento? Porque hablábamos antes de esto, ¿no? De que lo único constante que hay en el universo es el cambio, y que todo es, el equilibrio se consigue, tienes que tener tu centro, pero se consigue a través del movimiento. Tú vas en bicicleta y te paras y ¡pum! ¿No? Hay que mantener esto. Hay una cárcel en Portugal donde tiene un proyecto de permacultura y los encarcelados están, ¿sabes?,
con este contacto con la naturaleza. Yo siempre me encanta caminar por el campo porque, ¿sabes? Se ve la mala hierba, pero no se pelea con, ¿sabes? Todo tiene su razón. Y su lugar. La naturaleza es coherente, ¿eh? Sí. Es muy coherente. Sí, porque la hoja roja no quiere ser la hoja rosa, no, están peleando, no, yo quiero ser la roja. Sin competencia. Sí, sí. Entonces, hablando de Greta Thunberg, ¿cuál creéis que será vuestro legado? Entonces, porque ella cada viernes delante del Parlamento sola y mira qué pasó con ella. ¿Vosotros? ¿O qué diría la gente de vosotras? María. Es una pregunta un poco Incomún. Es inusual, ¿no? O sea, no es algo que uno le pregunta todos los días, Sí. porque uno tiene que pensar en... Os había enviado las preguntas antes, ¿eh? Sí, pero no sé si tú tenga la No, respuesta. está bien, Es la pregunta. está bien, solamente es un preámbulo. Entonces estoy pensando que tal vez el legado que dejaría es haber hecho cambios, sobre todo dentro de la comunidad, y haber trabajado con otras comunidades, otras organizaciones, y haber tenido la oportunidad de colaborar, de apoyarlos, de aportar ideas. Yo pienso que eso sería mi legado, y cómo me van a recordar, van a decir a María, nos daba buenas ideas, María nos dijo tal cosa, María nos ayudó con esto. Entonces creo que ese será un poco mi legado. Sí, esto es un poco como el electricista, ¿no? Que pone el cableado de todo, pero no necesariamente tiene que estar cuando se enciendan las luces. Esto es así. Sí, para mí esta pregunta fue difícil porque yo pienso en mí como parte de un todo, ¿no? Y este todo es mucho más grande que yo. Entonces, 100, 200, 300 años, los árboles estarán, pero no sé si recordarán que yo me senté debajo de alguno, que planté alguno. Me gustaría plantar muchos más árboles y por lo menos no hacer daño. Para mí esto es importante, o el menos daño posible, porque a veces no sabemos lo que hacemos, tenemos un impacto más allá. Y que la gente, pues que, no sé, por lo menos decir, nos lo pasamos muy bien juntos, nos reímos un montón, hay que reírse, hay que celebrar de vez en cuando. Sí. Esto vosotros, Permamed y Brahma Kumaris, lo hacéis muy bien. Sí, si no puedo bailar en esta revolución, no quiero ser bailan parte de ellos ella. también, Sí. ¿eh? Oh, en los retiros. Entonces, las pequeñas acciones, inspirarnos, ¿cómo podemos salir de aquí? Porque, a ver, todos, ¿cómo lo llevamos? Yo fatal. Reciclo, pero ahora pensando en a dónde va, es que tengo que volver a casa y estudiar plástico. Nosotros mañana, aprovechando la visita, Ay. plantamos un olivo. Muy bien. ¡Qué bien! Y bueno, empezamos un huerto la semana pasada con un amigo, creo, de tu hijo, nos comentó, que se llama Dani. Puede ser, sí. Dani. Que están asociados. Sí, sí, sí. Porque le hablamos de ti y él decía, sí, conozco a ¿cómo se llama tu hijo? Miley. A Eddie. Pues dijo que también le conocía. sí. Nos está ayudando un poco también allí en el ¡Qué bien! Entonces, ¿estáis todos apuntados mañana en el taller? ¿En Portol? Ay. ¿Quién no está? ¿Para ir mañana? Sí, para ir mañana. Invitación. ¿A qué hora empieza? A las 11. A las 11. ¿Hasta qué hora? Aunque llueva, Con comida. Llueva o truene. Allí estaremos. Bueno, el taller, haremos un taller que lo haremos encubierto, ¿no? Sí. Luego porque habrá, han sí, cancelado. sí que es importante que si alguien quiera venir, confirme, porque vamos a dar
comida. También, hasta las 4, ¿no? Sí, hasta más o menos 3 o 4. Sí, como Después de comer plantaremos Qué bien. el olivo. Si lo hubiera sabido, hubiera podido traer un poco de biochar, que hubiera ido muy bien, pero bueno, a lo mejor. No importa, igual después, ¿no? Bueno, el próximo que plantemos. Para el próximo ya tenemos lo sabemos. tenemos La buena base. Tenemos terreno. Tiene un olivo muy bonito que ya está listo para plantarlo mañana. Los que vengan, entre todos vamos a plantar. Ay, a lo mejor que... ¿Y podrías hablar un Esto no poco lo del sabía. proyecto quizás eco-yogi que hay en India, de meditar con las semillas? Sí, hay tiempo que se llama agricultura sostenible yógica, que quiere decir que meditamos cuando está la semilla, luego meditamos cuando se plantan las semillas y a través de todo el proceso también de crecimiento. Y no solamente en India, tenemos muchos centros de retiro en varias partes del mundo donde se observa, se realiza la misma práctica de la agricultura yógica sostenible. Y lo que hemos, una universidad mañana vamos a mostrar un video que habla de eso también. Hay una universidad en Gujarat, en India, que hizo un estudio durante 4 años y descubrieron que ¿cómo se dice? Las cosechas son mucho más sanas, además que todo es natural, ¿no? Sin nada artificial, y también se regenera la tierra automáticamente. Entonces, las cosechas son mucho más grandes y la diferencia, ¿no? entre lo que no han, de lo que no han meditado y de lo que han meditado. Entonces, y más grandes y de más cantidad. Y es muy interesante. Entonces se ha hecho en varias partes, pero no solamente, no llega hasta ahí solamente, sino que además se han entrenado a muchos agricultores en India, porque sobre todo en una época en la que estaban suicidándose de la desesperación, de que no podían hacer nada con la tierra porque tenían el problema de que perdían todas sus cosechas, había los monzones, había las inundaciones y todo Y eso. también las semillas vendidas por Monsanto, ¿no? También, Sí, claro. Claro. Sí, entonces Que no podían emplear. Los limitan completamente, o sea, los limitan. Entonces empezaron a aprender a cómo hacer este tipo de agricultura, y ellos le enseñan a otros y así se va propagando, que es muy interesante porque además no tiene ningún fin de lucro, todo es sin cobrar nada. Entonces es muy lindo. Hay grandes formaciones, o sea, de grandes grupos y algunos grupos de gobierno incluso, y están aprendiendo a cómo hacer ese tipo de agricultura, y sobre todo los agricultores pequeños se sienten muy agradecidos por eso, además que les cambia la vida porque aprenden a meditar, a tener una visión más clara de la vida, a tomar decisiones más acertadas, a cambiar su forma de vida, que es muy importante dentro de lo que es el medio ambiente. En la iniciativa medioambiental de Brahma Kumaris también tenemos ciertos principios, y el primero es vivir una vida con sencillez. Hay varios otros de los que vamos a hablar mañana, el resto, que son muy, muy interesantes, son muy profundos, porque además se aplican en la vida de uno mismo, o sea, no es algo que esté allí, ¿no? Sino que es en la práctica uno cómo lo vive. Yo estoy pensando en Kevin, en tu proyecto ahí en Sononorat, que lo fuimos a ver hoy, rezado durante siglos. Sí. ¿Y tú notas una diferencia en lo que estáis sembrando ahí? Porque cada vez que voy son enormes las verduras. Sí. Somos energía. Hay una diferencia entre nuestro huerto, Sí. laboratorio, y el huerto original, tradicional. Y está dividido en factores también de orientación, de cantidad de agua disponible, de técnicas también, y hay una
una diferencia que es bastante notable. Sí. Pero también es lo que hace la riqueza del proyecto, donde se puede contrastar diferentes maneras de hacer, con diferentes resultados, con diferentes propósitos. Sí. Y en general, pues la energía es buena, es Antonora. Sí. Es muy especial ahí, ¿no? Sí, se siente, ¿verdad? Sí. Que es muy especial. En Randa, el segundo, no el arriba de todo. Pero es que esto es tan cierto, la energía es clave para hacer las cosas. Y muchas veces pensamos, ¿no? Quiero algo ecológico, quiero algo local. Por eso en la permacultura hablamos de las tres éticas y el punto de inflexión de las tres, porque algo puede ser ecológico, pero si no se ha cuidado de las personas, ya no consideramos que sea permacultura, ¿no? Y esto lo vemos, yo sé de cosas llamadas ecológicas que se plantan, que no se ha cuidado bien de las personas, que están mal viviendo, que lo plantan, yo qué sé cuántos, no sé, 3.000 pimientos, Sí. sin esa energía, sin ese amor, y eso cambia, o sea, se sabe que los nutrientes ya no son los mismos y no es la misma cosa. Entonces sí, es cierto. Yo le estaba contando a Ramón una experiencia que tuve en Chile cuando fui a lo de la COP en el año 2019. Y estábamos en nuestro centro de meditación y claro, somos todos meditadores, ¿no? Entonces había un hermano de Mar del Plata, de Argentina, y tenía esos rods, ¿no? Esas varillas, varillas le llaman, donde mide las energías. Entonces empezamos a como jugar un poco, ¿no? A medir nuestra propia energía, nuestro cuerpo astral o angelical. Y luego dijo él, a ver, hagamos un experimento. Me dijo, anda a buscar una manzana en la cocina, y normalmente las varillas responden sí o no, o sea, se mueven, rotan, y sí o no. Entonces, ¿qué es también lo que es el péndulo, no? Sí. Entonces le pregunta a las varillas, esta manzana, ¿hace cuánto tiempo que la recogieron del árbol? ¿Un mes? No. ¿2 meses? No. 3 meses, sí. 3 meses. Okay. 3 meses que la recogieron del árbol. ¿Cuánto le queda de vitalidad? Y bueno, no le quedaba casi nada, no le quedaba nada, se la había terminado porque ya estaba hace mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Entonces dice, ok, meditemos. Y meditamos con la manzana allí, yo creo que debe haber sido unos 2-3 minutos, y luego le pregunta a las varillas, ¿no? Y la manzana tenía mucha energía, o sea, realmente se había regenerado, se había revitalizado, y fue extraordinario, o sea, una experiencia increíble que la vivimos, ¿no? O sea, esas cosas que uno ve en la práctica, como dices tú, es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, tomar semillas y plantarlas y ver cómo crecen, ¿no? Lo que sea, ¿no? Que siembras, ¿no? Es algo extraordinario, porque uno ve que todo es vida, que esto es vida y que tenemos que tener ese respeto por la vida, ¿cierto? Así que sí, esa fue una linda experiencia, y son esas vibraciones que uno crea, los buenos deseos, y eso es algo que podemos hacer todos. Mi marido a veces le preguntan consejos, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer esto? Y lo que quieren son técnicas, y él dice, lo más importante es tener una buena actitud, porque si no tienes una actitud es que no te va a funcionar. Sí, exactamente. Esa es la mejor fórmula. Sí. Y pequeñas acciones que podemos aplicar. No hay pequeñas acciones. Okay. todo tiene un gran impacto. Es que es empezar por algo. Yo creo que lo más importante para mí es empezar por algo que pueda hacer, que sea asible, porque claro, si nos ponemos una meta que es como imposible, no solamente no vamos a conseguir hacerlo, sino que además nos vamos a sentir fatal
y a nadie le gusta sentirse mal, y entonces vas a decir, pues no puedo, no lo hago y no va a ningún lado. Pero esas pequeñas cosas que puedes ir haciendo, de decir, vale, comprar algo quizás local, más que mirar de dónde vienen las cosas, que la economía revierta dentro de la localidad. Sí, el tema luego mirar nuestro contexto, porque cada uno tiene un contexto diferente. Si estás en la ciudad no es lo mismo que si estás en el campo, de decir, bueno, tengo que mirar el agua de una manera o de otra, pero también intentar ser lo más coherente posible en este sentido. No sé. Gracias. Poco a poco, como Poco a poco. Como agrada. Ser agradecida también. Sí. ¿Y algo para añadir? Y por ejemplo, pienso que tenemos que considerar, voy a decir dos cosas, ¿no? Que son muy grandes, son muy factibles, muy fáciles de pueden hacer. Una de ellas es pensar en todo lo plástico que existe, en la contaminación medioambiental de los plásticos, y empezar a tomar conciencia de no comprar plásticos que uno usa una vez y los tira y luego contaminan la tierra, los mares, los peces, toda la vida de la madre tierra se contamina con esos plásticos. Los plásticos que uno usa de nuevo, eso claro, es práctico, ¿no? Uno puede comprar y usar, aunque es preferible tener cristal que tener un plástico, ¿no? En la mano y beber y todo eso de un plástico. Entonces, en general, pienso que es algo que uno tiene que considerar, reflexionar, tomar conciencia en el daño que ocasionan y poner su gotita de agua para formar un gran océano de pureza, de un mundo mejor. Y luego lo otro es considerar lo que uno compra, como dice, no solamente en términos de la comida, pero no malgastar nada, ni de la comida, ni de ropa, ni de ninguna cosa, ningún recurso que uno tenga. Entonces, no tirar las cosas. Una de las cosas que hacemos, que yo hago por lo menos, es llevar, por ejemplo, ropa que ya no uso más, llevarla a la caridad, ¿no? A las asociaciones de beneficencia, ¿no? Y luego ellos o las venden o las reciclan también. Entonces hacen lo que llaman el pulp, ¿no? Una pulpa. Entonces, y tratar de no comprar ropa que es plástica también. Sí. Porque los plásticos, cada vez que se lavan, contaminan también el agua, la tierra, todo lo que existe, ¿no? Todo el mundo en que vivimos, que es nuestra casa. Pues muchísimas gracias a las dos. Voy a compartir un par de palabras sabias. Que tu vida sea la chispa de luz que encienda la lámpara del mundo. Esto de Juan Tapalía. Y esto quiero compartir porque Anne Frank, la joven que pasó sus últimos años encerrada, y lo que ha escrito, siendo no solamente este evento de la Madre Tierra, pero el Día Internacional de la Mujer, y esta mujercita escribió: el mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos o infelices, es salir al exterior, a algún lugar donde puedan estar a solas con el cielo, la naturaleza y Dios. Porque solo entonces uno siente que todo es como debe ser y que Dios desea ver felices a las personas en medio de la sencilla belleza de la naturaleza. Mientras esto exista, y ciertamente siempre existirá, sé que entonces siempre habrá consuelo para todas las penas, sean cuales sean las circunstancias. Y creo firmemente que la naturaleza trae consuelo a todos los problemas. Ana Frank. Muy bien. Y yo me acuerdo un día, ahora no me acuerdo mi problema,
pero salí con la pera a caminar y preguntaba a mi padre, a ver, mi padre biológico, no mi padre Dios, el otro. Y le preguntaba, papá, ¿qué puedo hacer para este problema? Y escucho, me dice, mira hacia arriba. Y yo, bueno, entonces estoy caminando, la gente que venía hacia mí con sus peros, todos así. Y mi padre siempre saludaba, entonces yo, buen día, buen día. Y yo, por eso mi padre me dice, mira, ¿sabes qué encontré? Un búho que estaba atrapado encima de la rejilla que necesitaba rescatar. Y yo, no sé, alguien tenía peor problema que yo. Sí. ¿Pudiste ayudarle? Sí, lo llevamos a Natura Park. Pues ya está, fuiste clave. Pero salir a la naturaleza es que trae aventura. Y si no miras para arriba no te hubieras dado cuenta. Y claro, y no todo existía. es que somos así, ¿eh? Sí. Todos o así, con el móvil. Exactamente. Pues gracias, Meilin, gracias, María. Muchas gracias. Y creo que, María, vas a terminar con una meditación. Una meditación cortita. Pero antes de eso quiero darle gracias a todos los presentes. ¿Y dónde se ha ido Ramón ahora? Por ahí está. A ver. Pero esperamos, ¿lo esperamos de ahí? Ah, sí, ahí está. Sí, vale. Una meditación. Ando. Sí. Ok, nos sentamos cómodos. Toma un respiro profundo porque nos ayuda a relajarnos. Con los pies en la tierra, en el suelo. Pues, y imaginemos que estamos sentados con los pies en la tierra. Y estamos tomando y recibiendo de la tierra la energía que nos da constantemente y que nos ayuda a relajarnos. Y siento ese apoyo y siento que mi cuerpo está cómodamente sostenido por esta silla en la que estoy sentada. Y siento que mi energía se eleva hacia la parte superior de mi cuerpo. Y llega hasta mi frente. Y me siento vibrar detrás de los ojos. Soy energía pura. De paz, de amor. Estoy consciente de mi propia existencia. Soy un ser consciente. Y tengo el enorme poder de mis pensamientos, el poder creativo. Y con mis pensamientos puedo crear una experiencia. Me puedo trasladar a un lugar de la naturaleza, mi lugar favorito, y experimentar el aire puro, la energía de la tierra, el alimento que me da el agua, la energía del sol,
Y en la conciencia de ser un ser espiritual, me alineo con la energía del Espíritu Supremo, a quien llamamos Dios, que también es una energía pura, energía suprema. Y puedo conectar con esta energía en esta conciencia espiritual. Y en esta conexión aumento de esta fuente mis cualidades de paz y de amor, me lleno de esta energía pura y siento que puedo vibrar esta energía hacia mi entorno inmediato y hacia el mundo. Le llega a la tierra, a todos los seres de la tierra, a todos los elementos de la tierra, y se benefician de esta energía pura, de estas vibraciones, para ayudarlos a regenerarse y así crear un mundo mejor. Y regreso a la conciencia de lo que me rodea, de este momento, y llevo conmigo esta experiencia. Om Shanti quiere decir soy un alma de paz. Gracias.